Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición nuevamente darle gracias a nuestro Señor porque Él nos tiene con vida. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Yo le doy gracias a mi Padre Celestial por su vida, por mi vida. Y también le damos gracias a nuestro Señor por toda la humanidad, porque sabía usted que muchos no agradecen el haber hoy amanecido con vida, porque no nos damos cuenta a veces que el amanecer, el darnos el Señor una oportunidad más de vida, es para rectificación de nuestra vida, porque recuerde que día a día nos está contando las horas, el tiempo, el reloj, donde nosotros, el Señor nos ha estipulado un tiempo para reflexionar, para levantarnos y para levantar a nuestra familia. Así que esta mañana yo le pido al Dios amado, al Dios todopoderoso, al santo, al bendito, que por favor nos ayude a tener entendimiento a través de su palabra y que la pongamos por obra, porque de esto mana la vida, de donde cuando nosotros oímos palabra de Dios, la vivimos, la hacemos, lo que Él nos demanda, encontramos la vida y vida en abundancia y vida eterna. Así que agradecemos al Creador por habernos permitido esta mañana abrir nuestros ojos y también, como le vuelvo a repetir, a la humana. Le damos gracias, le dio la oportunidad a muchos que quizá en este momento se están quejando y quizá quisieran hasta morirse, ¿verdad? Porque hay gente que desea la muerte, pero yo les quiero decir que espero en Dios que ninguno de ustedes un día se haya atado con esa maldición, porque es una maldición, porque recuerda que el dueño de la vida y de la muerte es nuestro Señor y Él es el que decide en qué momento y en qué tiempo, pero el tiempo que el Señor nos da es para un día, mis hermanos, tener aún una vida mejor allá con Él, ¿verdad? Porque muchos también eso no lo creen, que piensan, ¿verdad? Que aquí es donde uno paga todo, dice, ¿verdad? Y que el infierno está aquí, pero ahí sí que por falta de entendimiento a veces perecemos. Entonces le damos gracias al Señor porque usted no es falto de entendimiento, sino que usted sí entiende y usted sabe que aquí lo único que usted busca es su salvación. Así que busquemos nuestra salvación ahorita al escuchar palabra de Dios. Vamos a orar y le vamos a agradecer al Señor por su palabra y por esa sabiduría que viene de lo alto y ese entendimiento que viene a nuestras vidas y a nuestra familia. Padre, te agradecemos esta gloriosa mañana. Muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, se ha derramado ya en cada hogar, en cada persona, Señor, que en este momento se conectaron. Padre, y asimismo en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre han sido siempre tus misericordias. Y gracias por esta palabra que hoy tú nos traes. Gracias, Espíritu Santo. Y declaramos que todo hombre fuerte, Señor, que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, sea atado, amordazado y mandado al abismo. Y declarando que aquellos espíritus, Señor, distractores, inmundos, Señor, que quieran venir a nuestra vida y también nos quieran sacar de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, les ordenamos que se vayan fuera y que se vayan al abismo y que se queden inoperantes, Señor, y que declaramos que solo el Espíritu Santo se derrama en nuestras vidas, en nuestras casas y, Señor, en este lugar. Declaramos, Padre, que el Espíritu de Dios es el que va a hablar conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te clamamos y te pedimos para que, Padre Celestial, hoy este día sea un día de rectificación, que nosotros rectifiquemos por nuestra familia, Padre, que quizá en ellos nosotros vimos quizá esas características de las cuales tú nos vas a hablar a través de tu palabra, o quizá nosotros mismos hemos caído, Señor, en las redes muchas veces del enemigo y hemos hecho lo contrario a lo que tú nos mandas a hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo, amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos entonces a leer la palabra de Dios y vamos a leer en Mateo 16:27. El tema que hoy traigo lleva por nombre la ira, ¿verdad? Tenemos que saber que, mis hermanos, cuando nosotros somos personas iracundas, cuando somos personas, mis hermanos, que todo el tiempo hablamos con molestia, con enojo, es porque hay algo que está dentro de nosotros
a veces son iras, hasta muchas veces que le llaman iras congeladas, iras que están ahí. Cuando algo está congelado, imagínese usted, es algo que es de tiempos, ¿verdad? Que ya está ahí, mis hermanos, haciendo, estorbando en nuestras vidas. Y también tenemos que entender que la ira atrae más ira. Entonces, mucha gente cuando es así, atrae gente, mis hermanos, que es, o sea, agresiva, gente que se le acerca malvada. Usted no se ha dado cuenta de muchas personas, tal vez a usted le han contado, y yo espero Dios que a usted nunca le haya pasado eso, pero de la nada va en la calle y a veces se le quedan viendo bien feo o lo maltratan, a veces gente cuando se han dado en los buses o a veces en el mercado, en los supermercados, hay gente que hasta se lo pasa a uno tirando, cosas así que uno siente a veces en el espíritu que aquella persona no está bien, que anda mal, pero a veces nosotros también, porque sabía usted que hay gente que quizá no lo exterioriza, quizá usted nunca ve que aquellas personas, hasta pueda usted decir, yo nunca he visto a esta persona enojada, pero mis hermanos, muchas veces en su interior sí hay una molestia, hay un enojo, ¿verdad? Entonces, por eso ahora usted entendió por qué atraemos muchas veces esto, ¿verdad? De que a veces hay maltrato, a veces mis hermanos, como le decía, ¿verdad? Nos tratan mal, pero es a través de esto. Entonces tenemos que trabajar en eso y recuérdese que dice que sin santidad no vamos a ver al Señor. Y esta es parte de liberarnos, de sanarnos, porque si no, no vamos a llegar a ver a nuestro Señor. Y por eso nuestro amado Jesucristo de la gloria, Él viene a nuestras vidas en este momento con la verdad, para que la verdad nos haga libres. Así que leamos Mateo 16, 27. Dice Mateo 16, 27. Sí, 27. Porque 16, 27, permítame. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con los ángeles y entonces recompensará a cada uno, a cada persona según lo que haya hecho. Dice que el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, Él va a venir y dice que va a recompensar a cada persona según sus hechos. Entonces, yo quiero que esta mañana haya un momento de análisis en nuestra vida. ¿A cuánta gente usted ha maltratado? ¿A cuánta gente usted muchas veces, verdad, le ha deseado cosas malas? Como le decía, quizá a veces usted no lo hace personalmente, pero lo ha hecho en el interior de su corazón. Es porque hay enojo, hay molestia, no importa quizá lo que a usted un día le hicieron. Oiga bien, y ojalá que hoy rectifiquemos cuando quizá nosotros no éramos conscientes, porque sé que todo ser humano un día tuvo momentos, ¿verdad? Que uno dice, me provocaron, me hicieron esto, me hicieron el otro, pero tiene que llegar ese arrepentimiento. Yo sí le digo, yo me arrepiento de tantas cosas que yo un día sentí, pensé y deseé para muchos. Cuando mis hermanos, uno estaba en el mundo y a uno le hacían algo, a uno le dolía tanto, ¿verdad? Porque quizá de repente a usted hasta le arruinaron su vida, podríamos decir, o el contorno de su vida en ese momento. Quizá usted tuvo que pasar muchas situaciones dolorosas por algo que a usted le ofendieron, a usted le hicieron, le marcó su vida, pero sabe que el Señor quiere marcar su vida, pero con una vida de bendición, porque eso también nos quita la bendición en nuestras vidas. Así que libérese usted de eso y yo sé que el Señor le va a dar la capacidad, porque recuérdese que el Señor nos capacita para nosotros poder perdonar, porque no se trata solo de la noche a la mañana, ¿verdad? De que yo le venga y le diga a usted solo perdonen. Mis hermanos, el perdón es algo que día con día uno lo tiene que ir trabajando y tenemos que ser sabios cuando lo estamos haciendo, porque muchas veces el Señor nos va a pasar algún examen. En determinado momento Él nos va a pasar un examen. Quizá esa misma persona que usted cree que ya perdonó, que usted cree que quizá
usted ya no siente nada contra aquella persona, el Señor va a permitir que quizá a veces suceda alguna otra cosita para probar su corazón. Quizá personas que usted alguna vez, ¿verdad? Quizá ayudó y le pagaron mal, de repente Dios va a pasarle otro examen donde aquella persona quizá va a volverle a pedir a usted ayuda y el Señor quiere ver su reacción, ¿verdad? De repente usted en ese momento no se la pueda otorgar, no le pueda dar, pero no le va a contestar de una manera fea, sino que simplemente, ¿verdad? No puedo, pero mis hermanos, pero hay gente, ¿verdad? Que lo primero que empieza es hacer es a sacar en cara lo que un día hizo y todavía dicen tienen cara de acercarse a mí, de venirme a decir esto. Esas son iras, como les digo, que están ahí incrustadas. Entonces nosotros también vamos a traer eso mismo a nuestras vidas y ¿sabe cuál es lo más tremendo? Que no es solo a nuestra vida, sino que también a nuestra familia, ¿verdad? A nuestro hogar, a nuestro contorno de vida, porque a veces por eso es que mucha gente se mantiene en pleitos, mis hermanos, a veces con el mismo vecindario, pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque no trabajamos eso porque dice que el Dios de paz aplasta la cabeza, dice, de todas las serpientes, porque el Señor habla así en su palabra, habla de serpientes, porque recuérdese que la serpiente es el enemigo, el que no nos permite a veces que mis hermanos nosotros perdonemos porque nos vive poniendo veneno en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay gente que no puede dejar de odiar, no puede dejar, mis hermanos, ¿verdad? De desear cosas malas y piensan que tienen la razón y piensan de que como no la persona que quizá habla o le dice, dando un consejo, se pone a pensar y dice, quizá no ha pasado, no ha vivido lo que yo he vivido y por eso no me entienden, no me comprenden, ¿verdad? Entonces, eso es muy tremendo, mis hermanos, pero nosotros somos gente entendida y gente, mis hermanos, inteligente, que vamos a despojarnos de ese viejo hombre, de todo eso que nos quiere hacer daño. Amén. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está diciendo en Mateo 16:27, donde dice el Señor, de verdad, de que nuestro Señor Jesucristo un día en su segunda venida, Él va a venir y nos va a pedir cuentas, dice, de todas nuestras acciones o obras, dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará, dice, a cada persona según lo que haya hecho. Entonces, Él nos va, mis hermanos, a recompensar dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho. Usted, mis hermanos, hizo cosas malas, va a ser recompensado, porque ¿qué Él puede venir? Lo malo. Pero si yo hice lo bueno, como el Señor le digo, no nos mandó a odiar, si usted sabe, en la palabra, Él les decía, ¿verdad? Si te dan en una mejilla, pon la otra, decía el Señor. Pero cuando el Señor está hablando de eso, no es que usted, imagínese a alguien, quizá un día, ¿verdad? Le pegó y usted dice, pero yo, le hice cosas peores porque no me dejé. Cuando el Señor habla de eso es de que si alguien a usted de repente, a usted hasta lo golpeó, mi hermano, usted puede venir y poner la otra mejilla. Es, mis hermanos, el que uno no desee mal, sino que uno, mis hermanos, bendecir a aquella persona. Eso es poner la otra mejilla, no que usted se quede ahí esperando que le peguen más, ¿verdad? Sino que, mis hermanos, es de que uno bendecir a aquella persona y uno mejor alejarse de aquellas personas iracundas. Y yo sé que con la oración usted va a pagar todos los dardos del enemigo. Amén. Vayamos a otra cita bíblica, vamos a leer ahora en Romanos 2:5. Dice en Romanos 2:5, pero por su obstinación y por su corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezca de sus obras. Él dará vida eterna al que verdaderamente permanece en él.
Entonces, mis hermanos, si se da cuenta aquí, el Señor nos está diciendo que Él pagará, dice, a cada uno según lo que merezca en sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en sus buenas obras buscan la gloria. Pero, dice en el 8, los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento, angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria y honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismo. O sea que, mis hermanos, toda persona, hijo de Dios o no hijo de Dios, todos tenemos, mis hermanos, que dar cuentas delante de Dios. Pero sabe, también hay una parte en la palabra donde dice que al que más se le da, más se le va a demandar. O sea que, mis hermanos, el Señor también va a tener, Él tiene una balanza, Él va a balancear. Que si a mí o a usted ya nos hablaron de aquella situación, nos hablaron, así como ahorita que yo estoy dando este tema. El Señor, mis hermanos, nos va a pedir cuenta de que si Él nos habló y nosotros no lo pusimos por obra. Hay pobre gente, mis hermanos, que no tiene esta dirección de parte de Dios. Hay gente, mis hermanos, que cada día está cavando su propio pozo para, mis hermanos, un día hundirse. ¿Por qué? Porque cada cosa mala que hacen, y muchas personas dicen, yo miro que esa persona tiene una maldad en su corazón, ¿cómo es? Y ahí anda, no le pasa nada. O sea, esa es maldad también en nosotros, de que nosotros queramos que le pase algo. Dios sabe en qué momento Él es el que va, mis hermanos, a hacer las cosas, pero a veces el Señor, su misericordia es tan grande que esta gente no ha tenido dirección, pero nosotros sí tenemos dirección. Y yo le voy a decir, a nosotros no nos tiene que afectar en nada, aunque nosotros tengamos a un lado o mis hermanos cerca de nosotros gente que se comporte de esa manera, porque si yo estoy bien en el Señor me va a poner a mí un vallado de ángeles alrededor de mi vida, me va a levantar muros de fuego del Espíritu Santo alrededor de mi vida, y dice, y ahí se va a cumplir la palabra, que ninguna arma forjada contra mí puede prosperar, mis hermanos. Entonces, ¿por qué yo voy a temer y por qué yo me voy a molestar y por qué yo voy a estar enfocándome en que a ver qué le pasa a la persona y que por qué Dios no actúa y que por qué? Mis hermanos, Dios no nos mandó a eso, y eso es lo que muchos cristianos a veces, mis hermanos, hacemos, que nos enfocamos más en estar viendo lo malo y no hacemos nada para que eso malo se vaya, porque su tarea es que si usted ve a una persona iracunda, una persona enferma, porque esa es una enfermedad, mis hermanos, nosotros tenemos que venir y ponernos en oración, mis hermanos, ¿verdad? Venir y declarar sobre aquellas personas palabra de Dios, para que así como nosotros un día el Señor tuvo misericordia y compasión de nosotros, nos alumbró el entendimiento, que a estas personas también, mis hermanos. Entonces, de eso se trata, mis hermanos, esa es la misión que nosotros tenemos en esta tierra. No se trata solo de venir a hacer lo que nosotros queremos. Si se da cuenta, aquí dice la palabra de Dios. Mire, quiero volverle a leer a usted en el 5. A mí me llamó mucho la atención y dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Entonces, mis hermanos, dice que uno acumula, oiga bien, pecado. También en Salmos ahí dice, mis hermanos, que uno acumula pecado sobre pecado. Uno multiplica los pecados cuando uno, sabiendo ya de la palabra de Dios, y no la ponemos por obra. Que seguimos haciendo lo mismo, y eso no debe de ser así. Mis hermanos, nosotros tenemos que rectificar, porque por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad es Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Por eso dice que Él dice, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Entonces, si Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, entonces nuestro amado Jesucristo de la gloria, mis hermanos, Él nos habla porque Él es la palabra, Él está hablando aquí, porque si usted se da cuenta aquí quien hablaba en ese momento era Pablo, le hablaba, mis hermanos, a los romanos y les hablaba de esto y les decía, ¿verdad? Él mis hermanos, fue el que escribió todo esto, y dice, él les estaba hablando y les decía, pero por su obstinación y por su corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra él mismo, para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Vamos a leerlo también en Reina Valera. Dice la palabra de Dios en Reina Valera, pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, imagínese usted, dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. O sea, cuando no hay arrepentimiento, mis hermanos, vamos a tener un corazón endurecido. Nosotros siempre vamos a estar a la defensiva y siempre pensando que todos nos han hecho daño y que nosotros no hemos hecho ningún daño. Entonces, mis hermanos, de eso no se trata. Y si el Señor a nadie, mis hermanos, lo va a dejar sin recompensa. Que no importa quizá que a usted lo hayan vituperado, señalado, lo hayan maltratado y de repente hasta Dios a usted, ¿verdad? Si es una persona que Dios le muestra las cosas, le ha mostrado, ¿verdad? Hasta lo que le quieren hacer, hasta lo que mis hermanos, o le están haciendo. Mis hermanos, así como un siervo de Dios, a veces se enfrenta a muchas cosas. Hay siervos de Dios, mis hermanos, que otros que dicen ser siervos hasta oran en contra, que piden cosas, mis hermanos, que ellos quieren de su obstinado corazón, porque mis hermanos, el Señor nunca nos mandó a nosotros a hacer maldad contra nadie. Y luego, mis hermanos, juzgando a los brujos, a los hechiceros que dice que hacen hechicerías en la gente, que hacen brujerías, que les hacen un montón de cosas. Mis hermanos, y nosotros estamos peor, porque conociendo de la palabra, hacemos lo contrario de la palabra. Porque como le digo, esas oraciones brujas que hacen, mis hermanos, mucha gente que se pone a orar en contra de otros, en vez de enviarles luz, en vez de enviarles palabra para que aquella persona recapacite, reaccione. Imagínense cómo se pondrá el corazón de Dios que va a decir, ¿verdad? Que nosotros ganamos una batalla de esa manera. Por eso su trabajo es orar por los demás. Entonces, como le vuelvo a repetir, mi hermano, no importa que si usted, quizá usted lo haya soñado, que le estaba haciendo esto, o esa es revelación quizá de parte de Dios, pero no para que usted agarre enojo y usted tenga ira contra aquella persona, sino que es para que usted ore. El Señor le está probando su corazón. Él está viendo, porque mis hermanos, cuando nosotros no hay arrepentimiento en nuestra vida, cuando nosotros creemos que somos dignos de todo lo bueno, mis hermanos, no ha habido arrepentimiento, nunca hemos medido el calibre de todos los pecados que nosotros un día cometimos. Y cuando ya venimos al Señor, mis hermanos, ya después, mis hermanos, nosotros nos volvemos jueces. Y eso no puede ser, ¿me entiende? Porque nosotros, por la gran misericordia de Dios, fuimos, mis hermanos, llamados, ¿verdad? A la bendición. Porque todos nosotros el Señor nos llamó, pero necesitamos, mis hermanos, que seamos escogidos, porque la palabra de Dios dice, muchos fueron los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. O sea, yo puedo tener un llamado. A mí el Señor me pudo haber llamado para esto, para el otro, porque recuérdese que el Señor está dispuesto a darnos a todos y Él mismo nos capacita, pero Él nos va a capacitar conforme nosotros dejemos capacitar. Pero mira, hay gente, mis hermanos, que oye y oye palabra y sabe que es lo más tremendo, que hacen como que la reciben y nunca, mis hermanos, hay un crecimiento espiritual. Entonces, qué tremendo, ¿sabe por qué? Porque nunca se han arrepentido de lo que un día hicieron, de lo malo que un día hicieron. Piensan que fueron tan buenos que por bueno les pasó todo lo que les pasó. Aquí, mis hermanos, a través de la palabra estamos leyendo donde usted sabe lo que ahí dice, ¿verdad? Que uno acumula ira
cuando nosotros somos gente también, ¿verdad? Que en nuestro ser está eso, o también venimos de gente, mis hermanos, muy abusiva, de gente que fue, mis hermanos, que por todo, mis hermanos, maltrataba a la gente. Yo sé que usted ahorita está haciendo memoria y hay que pedir perdón a Dios por toda esa gente, mis hermanos, que, ¿verdad? Pues ahí sí que son nuestros ancestros, son nuestros familiares. Hay que pedirle perdón a Dios para liberarnos nosotros de esas cargas espirituales, porque sabía usted que cuando nosotros no pedimos perdón, esas cargas o sea, de lo que otra gente sembró, nosotros también, mis hermanos, podemos recibir cosecha mala o buena. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús nos despojamos de esas cargas y le pedimos perdón a Dios por quizás si usted es su papá, su mamá, sus hermanos o tíos, abuelos, que fue gente que usted la vio que era tan hiriente, ¿verdad? Que todo el tiempo, mis hermanos, hablaba con molestia, eran mentirosos, se inventaban hasta cosas de otras personas solo para hacer daño. Mis hermanos, hay gente que es así y entonces nosotros tenemos que analizar. Amén. Ahora, si no hubo nadie, así toda su familia fue tan especial, tan buena, pues gloria a Dios, yo pienso que hoy usted debe de estar gozando de toda esa siembra que ellos hicieron un día, ¿verdad? Entonces, analicemos. Si hay algo por ahí que está pasando en su vida, es porque venimos de gente que hizo cosas, mis hermanos, desagradables delante de Dios, que hirió a otros con su ira, mis hermanos, hizo que hasta hogares se deshicieran, que gente le fuera mal, mis hermanos, porque mis hermanos, a veces hay gente que desea cosas malas, ojalá te pase esto, te pase el otro, y a veces sabe hasta qué dice, para que aprendas. Sabe que hay papás, mis hermanos, que así le dicen a los hijos, ojalá pases por esto, le dice, para que aprendas a valorar, a cuidar, ojalá, mis hermanos, así dicen muchos padres. Piensan que con eso, mis hermanos, es algo bueno. Dios no mandó a maldecir, no le permitió a usted vivir para maldecir a nadie, mis hermanos, que nos dé vergüenza nosotros como papás estar hablando de eso. Si la instrucción nosotros la damos con nuestro testimonio, pero nosotros no podemos venirle a decir a nadie, mis hermanos, si nosotros no lo hemos hecho. Entonces, porque todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque hay puertas abiertas. Y a veces hemos abierto puertas, mis hermanos, con nuestros hechos, con lo que hacemos. Pero mucho cuidado, estamos a tiempo, podemos rectificar, podemos liberarnos. Dios no viene a juzgar a nadie ni a señalar a nadie. Dios le está diciendo, en este momento, si hay un arrepentimiento, tú reconoces de que lo has hecho, el Señor viene, mis hermanos, y Él nos libera y dice que Él, mis hermanos, borra todo aquello que nosotros un día hicimos y empezamos nosotros una vida nueva en Él. Por eso dice el Señor, arrepentíos y convertíos, porque en este momento, si hay un arrepentimiento en nuestras vidas, nosotros, mis hermanos, nos vamos a convertir a la palabra de Dios y vamos a encaminarnos solo a través de la palabra de Dios. Así que yo le pido al Señor que todo aquel que esté escuchando la palabra, que la va a escuchar también por el YouTube, aquellos que ustedes ahorita les va a enviar esta prédica, también, mis hermanos, que todos lleguemos a un arrepentimiento y entendamos de que todo lo que ha venido es porque nosotros no hemos perdonado, porque nosotros, mis hermanos, hay una ira en mis hermanos, porque no, como lo vuelvo a repetir, Dios no nos mandó, mis hermanos, a andarle haciendo daño a nadie. El que decide qué es lo que hace es Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar aquí a otra cita bíblica. Vamos a leer en Gálatas 6:4. Dice en Gálatas 6:4. Dice la palabra de Dios, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Vuelvo a repetirlo, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. O sea, ¿qué nos dice aquí la palabra? Que nos examinemos.
¿Por qué yo pienso de esta manera? Porque hasta lo que yo le estoy diciendo, si yo me creo un santo, si yo me creo el de que yo sí me merezco lo mejor porque yo busco a Dios, la misericordia de Dios, mis hermanos. Y deje de andar usted hablando de la gente, porque mire, tremendo eso cuando la gente dice, este fulano anda ahí en pecado, anda revolcándose en el pecado. Mire con qué, cómo hablamos despectivamente. A ver si Dios así nos juzgó a nosotros después de todo lo que hicimos. Porque muchos, sabía usted, mis hermanos, solo hablamos de los demás y no nos damos cuenta de que aquella persona, quizá, mis hermanos, la luz de Jesucristo no le ha llegado, porque una persona con luz de Cristo mira su condición y sabe para dónde va, qué es lo que va a pasar en su vida futura. Mis hermanos, esa persona tiene que recapacitar. Tarde o temprano tiene que recapacitar. Por eso muchas veces hay gente que dice, ay, pero que oye palabra y yo no le miro ningún cambio. Es porque, mis hermanos, todavía la luz de Cristo no está ahí, no anda con lámpara aquella persona. Aquella persona que, mis hermanos, que cada día, miren, mis hermanos, uno se puede dar cuenta a veces con gente, mis hermanos, que uno dice, pero ¿qué le pasa? El ser humano somos así. Y así, mis hermanos, aunque después recapacitamos y decimos, Padre, gracias por esa misericordia que has tenido conmigo. O sea, uno no se tiene que captar, sino que al contrario, agradecer al Señor. Padre celestial, gracias porque a mí, Señor, tú me hiciste un llamado y aquí estoy, Padre, y quiero ser ese escogido. Señor, ayúdame a que aquella persona que necesita que yo ore por ella, pero no una vez. Porque sabía usted que tal vez si usted no ora ni por su familia y usted ora por los demás, el Señor, mis hermanos, va a ver que usted está sembrando cosas buenas. El Señor va a ayudar a su familia, pero a veces por eso no pasa nada en la familia, porque somos tan egoístas, mis hermanos, somos tan egoístas y que Dios nos ayude a creernos los santos cuando tenemos un corazón pecaminoso, un corazón, mis hermanos, solo deseando mal. Y creyendo que porque voy a la iglesia, porque ya no voy al baile, porque ya no voy a las reuniones donde la gente hace todo lo que quiere y que ya esto y que ya el otro y que aquí y allá. Mis hermanos, eso es por su propio bien. Porque eso no le trajo nada bueno a usted. Pero el Señor por eso da libre albedrío y dice, ¿verdad? Que el que quiera, mis hermanos, andar donde quiera andar, el Señor no le va a decir nada. Mis hermanos, el que se hace daño es uno. Pero no nos tenemos que jactar, yo ya no hago esto, yo no hago el otro, yo no hago aquí. La misericordia de Dios que Dios le hizo sentir que ya no lo hiciera, porque sabía que eso lo iba a llevar a la perdición. ¿Cuántos hogares se han perdido, mis hermanos? Porque la gente un día se dedicó, mis hermanos, a ser fiestera y a andar. Mis hermanos, ¿qué salió de todo eso? ¿Qué sale? Perdición en los hijos, adulterios, fornicaciones, hijos y hijas, mis hermanos, que hasta fueron violados, y muchos de los padres, muchos ni lo saben. Y a veces los hijos con conductas, mis hermanos, que después lo que quieren es golpearlos y mis hermanos avergonzarlos, castigarlos, cuando, mis hermanos, aquel que era cabeza, aquel que el Señor le dijo, te pongo esto en tus manos, porque sabía usted que a todo padre, a toda madre, el Señor, mis hermanos, le dio a sus hijos, y dice que los hijos son una herencia. Imagínense, a usted le dan una herencia y usted hace lo que quiere con la herencia en un momentito. Usted, más si es dinero, usted mis hermanos, se lo acaba. ¿Cómo se quedó? Sin nada. Lo mismo, mis hermanos, así dice la palabra de Dios, que los hijos son herencia, pero no para destruirlos, sino que, mis hermanos, para que sean edificados y enseñarles lo bueno. Entonces, no lo hemos hecho. Ok, ahora usted ya tiene sabiduría y entendimiento. Mis hermanos, con solo que nosotros nos arrepintamos, que nosotros reconozcamos delante de Dios, Dios mismo, mis hermanos,
Va a hacer que aquellos hijos que quizá andan perdidos, aquellas hijas que quizá no obedecen, aquellas hijas que quizá, mis hermanos, les está yendo mal ahorita en sus matrimonios, en cualquier situación, Dios va a llegar ahí con su manto de amor y los va a envolver, mis hermanos, y los va a guardar y los va a cuidar. Y el Señor mismo, mis hermanos, se va a convertir a ellos como papá, como mamá, y Él va a ser su guianza. Y para los hijos, mis hermanos, Dios mismo va a ser su herencia para ellos. Ellos no van a desear nada, ni van nada del mundo. Ellos no van a querer hacer nada de cosas ilícitas afuera en el mundo, porque para ellos su herencia es Dios. Pero ¿cómo va a ser cuando yo siembre cosas buenas? Porque el Señor no le está diciendo, como ya hiciste esto, ahí vas a pasar castigado toda la vida. No, Dios nos está diciendo, rectifiquemos, agradezcamos, démosle honra y gloria al Señor, y que usted se sienta que nunca es suficiente lo que usted hace para Dios, porque Dios a usted lo sacó donde usted quizá no era cabeza, sino que era una cola. Usted iba en la cola, porque así éramos, mis hermanos, así andábamos. Cuando nosotros, mis hermanos, el Señor no nos había encontrado. Pero, mis hermanos, fue el mismo Dios que nos encontró y tuvo tanta misericordia. Así que no nos la llevemos, mis hermanos, de grandezas, ni tampoco de santos, y que los demás están llenos de pecado. Tampoco le estoy diciendo yo que usted se mantenga revuelto con aquellas personas que andan en pecado, porque también, mis hermanos, hay que tener cuidado. Mire, hoy cuando yo escudriñaba la palabra, después de que yo oré, me dio tanta tristeza porque el Señor me trajo algo a la memoria y me decía, ora por aquellas madres o padres que a veces, mis hermanos, saben que el alcoholismo a sus hijos no les afecte, y saben que los hijos por el alcoholismo han cometido muchos errores, que han golpeado a sus esposas, a sus hijos, han maltratado a mucha gente, han estado a punto de perder la vida en automóviles, o mis hermanos perdiendo el conocimiento. Y mire, hay personas que a veces por convivir con aquellas personas, a veces el Señor me ponía, a veces les dan por su lado porque saben que eso les gusta. Y mis hermanos se sientan en una mesa con ellos, aunque ellos no lo estén haciendo, tal vez tomándose una copa con los hijos, mis hermanos, pero están siendo partícipes de aquello. ¿Cómo van a querer que aquellos hijos se liberen, se sanen? Si yo mismo, mis hermanos, está como ayudando en el ego a los hijos, ¿verdad? O a las hijas, a la familia, yo no sé con quién, que hay gente. Mire, hay personas, mis hermanos, que a veces hasta en su perfil del que aparece ahí en sus redes, hermanos, ahí en una mesa donde está lleno de botellas de licor, por lo menos, mis hermanos, yo no le estoy diciendo a usted qué hacer y no hacer, porque yo aquí no le estoy diciendo a nadie que haga, pero quiero decirle esto, que no esperemos que Dios obre en nuestra vida si yo soy parte de eso. Por favor, mejor no ponga esos perfiles, porque la gente no va a tener compasión y lo va a juzgar y lo va a señalar. ¿Sabía que uno mismo, mis hermanos, a veces se hace daño? Es como la gente que a veces, mostrando a veces lo que no es. Hay gente que sí se molesta, odia, y como usted está abriendo puertas, Dios ahí no puede guardarlo ni cuidarlo. Y lo que la gente le desee le va a pasar, ¿verdad? Se recuerda aquel rey cuando el Señor, mis hermanos, le dio grandes riquezas, y dice que llegaron los babilonios, y él dice que les fue a mostrar todo lo que había en su palacio, y le dijo el Señor, así, y le dijo, ¿y qué? Todo les mostró, sí, todito, dice que le mostró, ¿verdad? Entonces, así como lo mostraste, así también como mostraste todo, así todo se te va a ser quitado. O sea, ¿qué nos da a entender ahí la palabra, mis hermanos? Que si usted tiene, usted puede, tampoco que yo le esté diciendo que si usted se va a bailar, usted se va a tomar, usted no lo publique para que nadie se dé cuenta. No, los ojos de Dios ahí están puestos. No, pero yo le estoy diciendo que a veces, mis hermanos, no hagamos cosas buenas, que usted, pero yo solo estaba conviviendo o algo así. No, pero no publique esas cosas, mis hermanos, porque estamos viendo lo que trae el alcoholismo. Mire todas las cosas que suceden. Le pedimos a Dios que en estos días
Hay gente, mis hermanos, que quizá nunca ha probado una copa y ahorita en estos días hay muchachos que la misma gente adulta que porque es fiestas de fin de año se las dan y mis hermanos ya se vuelven alcohólicos, ya no pueden estar sin el alcohol. Les pedimos a Dios que Dios los guarde, que Dios los cuide, mis hermanos, porque imagínense si vienen con herencias de gente así violenta, mala, eso es lo que atraen y después por eso mueren en accidentes tan fuertes, mis hermanos, o tanta gente, ya ve, más aquí en nuestro país, Guatemala, ya ve que a cada rato la gente, mis hermanos, ahora hasta en pleno día matan a la pobre gente con una arma de fuego o con, ¿verdad?, con arma blanca. Mis hermanos, tantas cosas que suceden, la ira que carga la gente. Mis hermanos, toda esa gente que tiene malos comportamientos es por lo que vio, por lo que le hicieron, por tantas cosas. Entonces, liberemos nosotros de eso y no le hagamos daño más a nadie, ni especialmente que a veces el daño que hacemos es a nuestra familia. Por eso la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios aquí nos está, dice, nos está hablando, ¿verdad? Dice en Reina Valera, en esta misma cita bíblica, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga, dice. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que dar un ejemplo a los demás. Nadie puede hacer algo si yo primero no lo hago. Amén. Entonces vamos a leer otra cita bíblica aquí en la palabra de Dios. Vamos a leer ahora en Efesios 2:9. Efesios 2:9. La palabra de Dios, Efesios 2:9. No por obras para que nadie se jacte, porque para que nadie, 2:9 dije, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, dice la palabra de Dios que no es por obras, ni va a venir la salvación, ni va a venir lo bueno. Dice, nosotros el Señor fuimos creados para hacer buenas obras. Entonces, nosotros no tendríamos que estar, yo todo lo que hago, todo esto, jactándonos de esto, lo otro. No, es que es automáticamente nosotros tendríamos que ser así. Gente que solo hagamos buenas obras. Como dijo nuestro Señor, yo solo tengo pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Así tenemos que ser nosotros. Si somos hijos del Dios Altísimo, si decimos que somos sacerdotes, que somos en linaje escogido, somos su nación santa, todo lo que decimos ser. Pero si somos eso, mis hermanos, tiene que haber un buen comportamiento. Tenemos que tener pensamientos también nosotros solo de bien. Y nosotros fuimos diseñados, oiga bien, para hacer buenas obras en todo tiempo. No que sea ustedes, yo voy a ser bueno porque quiero que sean buenos conmigo, o voy a ser bueno nada más con el que sé que voy a sacar algo de provecho, ni tampoco, mis hermanos, es como nosotros los hijos. Uno no va a ser bueno o uno no va a amar a su padre o a su madre si él es bueno, si él es malo. Si él es bueno o es malo, le desea mal, le desea esto, él va a darle cuentas a Dios. Pero uno también le va a dar sus cuentas. Y si Dios a mí me diseñó, si yo sé que Dios a mí me diseñó para hacer obras buenas, yo voy a seguir haciendo obras buenas, aunque aquella persona nunca esté de acuerdo, nunca esté contenta, nunca, mis hermanos, hasta ni reciba nada y diga, a la conciencia la tiene mal y por eso anda haciendo eso. Hay gente que con nada se queda bien, hay gente que nunca recibe nada, mis hermanos.
Hay gente que cuando está molesta, está enojada, está llena de ira, está llena de odio, nada le gusta, nada. Mis hermanos, si hacen, que porque hacen, si no hacen, que porque no hacen, pero todo el tiempo se mantienen quejándose, nada le gusta. Pero a usted no le tiene que interesar. Usted fue diseñado para hacer buenas obras. Haga buenas obras. Pero recuérdese que si yo hago buena obra, yo, mis hermanos, soy instrumento de Dios. Amén. Y eso es lo único que a usted le tiene que interesar, que usted sea instrumento del Dios Altísimo. Amén. Vayamos a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Tito 3:8. Tito 3:8. Dice en Tito 3:8. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Entonces dice, este mensaje que dice es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Entonces, aquí Pablo le estaba hablando a Tito. ¿Y qué le decía? Porque Pablo instruía, mis hermanos, a la gente, y en ese momento estaba instruyendo él a Tito, y le estaba diciendo, recalca este mensaje, habla de este mensaje, porque tenemos que llevar a la gente a que haga buenas obras. Por eso un predicador nunca se tiene que cansar. Un predicador nunca tiene que decir, a ver si aprenden, a ver si entienden, a ver si reciben la palabra. Mis hermanos, ¿cómo va a ser eso? Uno tiene que predicar y uno dice, si uno predica la verdad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo tengo que creer que usted va a ser libre o que usted ya fue libre, y que su familia va a ser libre. Esa es mi oración, esa es mi petición delante de Dios. Y sé que la palabra de Dios no regresa vacía. Quizá usted o alguien, usted lo oye que argumenta, dice, tal vez esto no es, pero va a llegar el momento que Dios en su infinita misericordia va a traer a la memoria aquellos textos bíblicos a la persona, y la persona, mis hermanos, va a recapacitar, porque así lo creemos. Así lo declaramos, así lo profetizamos a los 4 vientos y a los 4 puntos cardinales, que la palabra llega. Y que la palabra hace lo que tiene que hacer. Y dice que envió la palabra y la palabra lo sacó de la ruina. Yo sé que muchos están saliendo de la ruina en este momento. ¿Por qué? ¿Porque yo estoy predicando? No, porque es palabra de Dios. Y la palabra, el Señor dice que no regresa vacía, no regresa vacía. La palabra va a hacer lo que yo he anhelado, porque la palabra nunca va a hacer lo que usted no anhela. Imagínense, yo vengo aquí a ver qué pasa. Ay, como la gente. Entonces, ¿soy una persona negativa? No, yo no. Yo le creo a mi Rey, a mi Dios todopoderoso, al todopoderoso. A Él le creo yo. Y yo hago lo que Él me está diciendo aquí a través de la palabra. Entonces, aquí Pablo, como él tenía convicción, ¿qué hacía? Inyectarle convicción también a Timoteo, a Tito, mis hermanos, a todas aquellas personas que él, mis hermanos, les ayudó en su crecimiento espiritual. Y por eso les decía a él, ¿verdad? Él les hablaba y él les decía que esto lo teníamos que recalcar en las personas. Entonces, lo mismo estoy haciendo yo en este momento, llevándolo a usted a hacer buenas obras, que usted sepa que usted fue diseñado. Oiga bien, el Señor hizo un diseño en usted para que usted hiciera buenas obras. El Señor no lo diseñó para hacer malas obras, para venir a destruir su hogar, para venir a destruir a su familia, para venir a destruir a los demás. El Señor a usted lo diseñó para lo bueno. Oiga bien, para lo bueno. ¿Por qué? Porque el Señor solo tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros,
Solo pensamientos de bendición. Y Dios quiere que todas las bendiciones sean suyas, que usted las alcance, que todas las bendiciones que Él declara aquí en su palabra no solo sean para la gente de antaño con los que Él, quizá hasta así como Moisés, que Él habló cara a cara. No, esas bendiciones son para nosotros. Usted cree en lo que el Señor un día Él hizo, lo que Él habló, lo que Él declaró. Él no lo declaró para un momento, lo declaró para la eternidad. Lo de Él es eterno. Entonces, mis hermanos, yo tengo que saber cuál es mi misión en esta tierra. Fui creado, fui diseñado para hacer las buenas obras, no esperando nada a cambio, porque todo lo que usted hace para Dios, de Dios viene la recompensa. Le voy a decir, la recompensa de humano, no, mis hermanos, no es buena. ¿Por qué le digo que no es buena? Porque, mis hermanos, siempre el ser humano da algo, quiere algo a cambio. Entonces, nosotros, mis hermanos, el Señor no es así. El Señor sabe qué hace. Mis hermanos, cuando Él da algo, Él quiere, mis hermanos, que usted viva bien, que viva feliz. Pero ¿por qué es que a veces ciertas cosas no llegan a nuestra vida? Porque nosotros no hemos entendido el lenguaje de Dios. Amén. Vamos a leer ahora en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Dice, por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, cesen con... Dice, vamos a ver, estamos en el 2, ¿verdad? Por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, deseen con ansias, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo en Primera de Pedro 2, del 1 al 3, dice que nosotros, mis hermanos, dice que tenemos que ansiar la palabra como leche pura, como aquellos niños, dice, que esperan, mis hermanos, cuando les van a dar su lechita a ellos, ¿verdad? Que así la tenemos nosotros que ansiar, dice, porque mire qué precioso lo que aquí dice. Mire, en el 2 dice, deseen con ansia, dice, la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora han probado lo bueno que es el Señor. O sea, cuando nosotros oímos palabra de Dios, mis hermanos, nosotros crecemos espiritualmente y también vamos creciendo para nuestra salvación. Porque usted, cuando oye palabra de Dios, tiene que sentir, mis hermanos, de que el Señor, tiene que saber que el Señor es bueno y que Él solo tiene pensamientos de bien para usted. Entonces ahora usted ya oyó este mensaje, ya no va a estar pensando en lo malo, ya no va a estar anidando usted aquello feo, aquello malo en su corazón. No desee mal, mi hermano. No le desee mal a nadie. Usted desee cosas buenas. Quizá hay gente, mis hermanos, que está tan mal en su corazón que hasta cuando usted le dé una bendición o usted de repente hasta le haga un regalo, quizá no se lo va a recibir y va a decir, la conciencia ya no la aguanta y por eso anda haciendo esto. No importa, hermano, usted hágalo porque usted fue diseñado para buenas obras, para lo bueno, no para lo malo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor, de nuestro Creador. Primera de Pedro 1:13. Dice la palabra de Dios, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza. Sí, estamos en Primera de Pedro, yo me recordaba que era segunda, pero no, es primera. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les da
que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, mire, dice, ¿qué tenemos que tener? Cuando se nos haya revelado, dice, la gracia. O sea, aquí se le está revelando a usted la gracia de nuestro Señor, porque es por gracia todo lo que recibimos, no por méritos suyos ni míos, sino que por los méritos que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque solo Él se dio por amor. Él, mis hermanos, en ningún momento Él señaló, Él habló, dice que Él no abrió ni su boca. Él no le importaba que dijeran, mis hermanos, que era un charlatán, que era un mentiroso, que era esto, que era el otro, que aquí, que allá, mis hermanos, y a Él lo golpearon, lo vituperaron, lo señalaron, de que no lo acusaron, mis hermanos, todo lo que le dijeron, pero dice que Él no abrió su boca. Por eso dice la palabra de Dios que Él como un cordero fue llevado, dice, al matadero. O sea, Él se dejó, porque Él, su mente, su corazón estaba solo puesto en nuestra salvación. Imagínense nosotros, grandes pecadorazos, que cuando llegamos al Señor, todo el trabajo que ha tenido que estar haciendo con nosotros, imagínense que todavía no tenemos un corazón agradecido, por eso tenemos ese comportamiento. Por eso seguimos, mis hermanos, en lo mismo, que será, que por qué será lo otro, que por qué lo aquí, que por qué allá. Y mire, esto pasa porque no le ponemos atención a la palabra. Y porque, ¿sabe por qué? Por ese empedernido corazón, como decía, hermano, la palabra de Dios, que así tenemos el corazón endurecido. No dejamos que el Señor, mis hermanos, nos lo transforme. Entonces aquí, mis hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? De cómo el Señor nos está pidiendo. Mire lo que nos pide, dice Él, que cuando dice que nosotros sepamos que es por gracia lo que recibimos, que cuando recibamos la revelación por la gracia del Señor, entonces que nos dispongamos, dice, para actuar con diligencia, que tengamos dominio propio, que pongamos, dice, la esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo como hijos obedientes. No se amolden, dice, a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como padre, dice, al que juzga con parcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó de modo de que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora sé que han purificado dice, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Mire qué preciosa la palabra de Dios. Leímos en este momento Primera de Pedro del 13 al 25. Yo espero que usted siga escudriñando esta palabra y siga, mis hermanos, pidiéndole al Señor revelación, y también le diga al Señor que usted la quiere poner por obra. Hermanos, ya no es tiempo de estar peleando.
Nuevamente, imagínese, quizá usted por estas fechas, quizá hace un año, a usted le estaban diciendo, estamos por terminar un año, que este año, mis hermanos, usted no lo termine peleando con nadie, sino que póngase a cuentas con Dios y bendiga a aquellas personas que a usted quizá le han hecho daño, maldecido. Usted va a alcanzar bendición. Yo sé, aquí todos los que, tanto como los que están oyendo, como yo que estoy aquí predicando, todos necesitamos del Dios Altísimo. Y sabe que ahorita es más que nos tenemos que apresurar a buscar la bendición, mis hermanos, a buscar la salvación, porque tiempos, mis hermanos, que se avecinan, que dice el Señor que son tiempos malos, y también, mis hermanos, muchos que no tienen revelación y no están conscientes de nada. Mis hermanos todavía tienen un comportamiento como cuando empezaron a buscar a Dios. Pero yo sé que usted no, usted se ha crecido espiritualmente, yo así lo creo. Y yo espero que esta mañana usted haya reflexionado en la palabra y usted la ponga por obra. Yo sé que Dios nos habló a todos, porque no le voy a decir a muchos, no, a todos nos habló el Señor y la palabra hoy llegó a nuestros corazones, a nuestro espíritu directamente, porque nuestro espíritu no argumenta, no nos hablaron a la carne, el Señor nos habló a nuestro espíritu y yo sé que en el espíritu recibimos la palabra y la vamos a poner por obra. Así que yo bendigo a cada uno por nombre y le clamo a mi Padre amado, a mi Padre celestial, de que el Señor, mis hermanos, nos haya redarguido a través de su palabra y recuérdese, anhelemos oír palabra. Dispóngase usted a oír palabra de Dios y a ponerla por obra, porque mis hermanos, Él merece toda alabanza, todo honor, y usted le da alabanza a Dios cuando usted oye palabra de Dios. Usted no necesita decir yo quisiera ser un gran cantante para alabar al Señor, porque es lo que nosotros creemos a veces, que alabar a Dios es solo cuando nosotros cantamos. No, alabar a Dios es lo que usted está haciendo ahorita. Usted se sentó ahí en su casa, ¿verdad? A escuchar a su Padre Celestial, usted fue reverente a Él y usted hoy le dice al Señor, gracias Señor, porque has estado conmigo en todo tiempo, en todo momento, no me has dejado, no me has desamparado y hasta aquí me has ayudado. Así que yo le pido a mi Padre que nos siga ayudando y que este nuevo año, mis hermanos, sea un año que crezcamos sobre todo espiritualmente. Que ya no estemos, mis hermanos, en lo mismo, haciendo las mismas obras malas delante de Dios, sino que hagamos obras buenas porque fuimos diseñados para hacer lo bueno. Yo declaro sobre su familia de que el Señor hoy lo sacó de todo lodo cenagoso y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hecho está los milagros que usted ha clamado y ha pedido para su familia. Dios le bendiga a mi hermano con toda clase de bendiciones y le pedimos al Padre Celestial que Dios nos conceda nuevamente el día viernes a las 11 de la mañana, nuevamente estar conectados oyendo palabra de Dios y también recuérdese que hoy por la noche también hay prédica a las 8 de la noche. Yo espero en Dios que usted que está escuchando, que usted tal vez cree que ya fue suficiente, que ya oyó prédica hoy en la mañana, ya estuvo, usted ya cumplió con Dios. No, mis hermanos, es tiempo donde tenemos que arrebatar la bendición. Yo quiero decirle que yo conozco gente que mis hermanos, oye y oye palabra de Dios, ha crecido espiritualmente y asimismo ha visto milagros en su vida y en sus hogares, en su familia. Y yo eso mismo quiero para toda la gente. Así que oiga palabra de Dios, dice el Señor, y vamos a vivir. Amén, porque Él es vida y vida en abundancia. Bendiciones, mis hermanos de lo alto. Les amamos, les queremos.